El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo en caso de que viva en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentados. Tenemos un llamado, y este llamado, entre otros, es a vivir como hijos de Dios. ¿Qué implica ser hijo de Dios? El texto nos lo refiere de una manera muy clara: brille la luz. La luz sirve para caminar, sirve para dar calor, sirve para acobijar, o sea, la luz representa muchas cosas positivas. Y obviamente la oscuridad del pecado, la confusión, el miedo, la soledad, vienen de la oscuridad. Pero ¿cómo podemos ser luz cuando hay tantas cosas que tienden a apagarnos, que tienden a angustiarnos y hacer que perdamos de vista esta responsabilidad, este llamado que todos tenemos como católicos, que todos tenemos como bautizados, ¿sí? Y es precisamente, no se trata otra cosa más que cuidar nuestra voluntad. El problema principal es que nuestra voluntad está apegada, está aferrada a situaciones que no nos permiten brillar. O sea, imagínense que hay una como maquinita, imagínense una bicicleta que tiene un motor y cuando tú le das a los pedales se genera una corriente eléctrica y se prende el foco. Pero ¿qué pasa si se rompe la cadena? ¿Qué pasa si se atasca los pedales? ¿Qué tal si, o sea, de alguna manera no va a permitir que todo ese esfuerzo se traduzca en electricidad, en luz? Bueno, de alguna manera es lo mismo. Nuestra humana voluntad tiene que estar bien coordinada con la divina voluntad para que pueda generar esa luz. San Pablo lo va a referir al corazón. Recuerden que el corazón es el lugar donde tomamos decisiones. Y dice San Pablo: brille la luz en medio de las tinieblas. Es que Él ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, o sea, en nuestra humana voluntad. ¿Cómo? Pues ya conoces la oscuridad, ya conoces lo que significa dejarte guiar por ti, tus instintos, tus miedos, tus chismes, tus enfermedades, tus pasiones, ya las conoces. Y obviamente hay quienes se acostumbran a esa oscuridad. Una persona, sabes, ha habido de personas que han quedado atrapadas por días. Recuerdo ahorita los famosos 33, hasta hicieron una película, ¿no? Que estuvieron atrapados en una mina, quién sabe cuántas semanas, y no podían sacarlos. Y cuando salieron a la luz, lo primero que les molestó fue la luz del sol. Bueno, una persona a veces se puede acostumbrar a la oscuridad, acostumbrar a vivir en pecado y decir esto es luz, o sea, estar en la oscuridad y decir esto es luz, cuando realmente no lo es. Y es cuando precisamente toda acción que nosotros hagamos tendría que tener como resultado dar a conocer de dónde viene esa luz, esa gloria que es la gloria de Dios. Y dice San Pablo, para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios que se manifiesta en el rostro de Cristo.
Entonces tenemos una tarea interesante, una labor titánica, pero una labor que puede dar a todos nosotros una fuerza y una dirección que obviamente, pues como todo motor, hay que darle mantenimiento. Y va a haber descomposturas, y va a haber situaciones que no van a ser favorables, pero tenemos que mantenernos y empezar a vivir esa experiencia. Pablo lo va a referir de una manera más gráfica, ¿no? Llevamos todo esto que es la luz de Dios en nosotros en vasijas de barro. O sea, imagínense que hay una situación de sequía y llevas el agua, y el agua representa la vida para una persona que se está muriendo de sed. Pero la llevas en una vasija de barro y de repente la golpeas tantito con la pared y haces una cuarteadura y ya empieza a escurrir el líquido valioso que tú estabas queriendo llevar. Pero pues no puedes evitar que a veces se te golpee el barro y se te cuartee, o a veces se rompa. O sea, esa es la debilidad de nosotros. Tenemos que reconocer esa debilidad, tenemos que reconocer que no somos perfectos y que a veces caemos en esa tontería, en esa autoseguridad, y ya lo logré, ya lo hice, o yo soy, o yo esto, cuando siempre tendríamos que tener una actitud humilde, una actitud de recogimiento, sabiendo que lo bueno que hay en mí no es de mí, no viene de mí, sino viene de la gracia de Dios, de esa luz, de esa gloria de Dios. Y dice San Pablo: llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Primer punto: ¿cuándo has visto que qué bueno que haces, reconoces que es de Dios? Tendríamos que aprender a hacerlo. Tendríamos que reconocerlo. Lo podemos reconocer en el momento, pero no es parte de nosotros, no es habitual. ¿Por qué? Porque no nos lo enseñaron o no nos hemos dado a la tarea de reconocer que esto que estamos haciendo, lo bueno que hacemos, las capacidades que tenemos, los dones que desarrollamos o que, con los que nacemos, no es otra cosa que un don de Dios, que es un regalo de Dios. Pero de alguna manera perdemos esto y creemos que nosotros hacemos el bien y creemos que esto es parte de mi esfuerzo y que yo me lo gané. No es que sea malo, pero fácilmente caemos en situaciones de vanagloria, situaciones de egoísmo, situaciones de soberbia, que pues es la llave de todos los vicios y pecados, ¿no? Dice, entonces, lo primero que tendríamos que hacer es hacer un esfuerzo todos los días para que cuando algo salga bien, cuando algo que nosotros estemos realizando sea de mucho beneficio, siempre con humildad decir: Señor, eres tú a través de mí, eres tú, es tu gracia. O sea, esta familia que tengo, porque a veces hasta renegamos de la familia, renegamos del marido, de la mujer, de los hijos, de los papás, cuando realmente ver que es un don, que el don no siempre quiere decir que va a ser algo agradable. El don es una responsabilidad, no es algo como algo que tú mereces, que tú ganaste o que tú escoges lo que vas a recibir. No, es un don que conlleva una tarea y una responsabilidad. Dice, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria, o sea, estas cosas extraordinarias que haces, porque todos lo hacemos, o sea, no hay persona tan mala que no haga cosas buenas. Y no hay persona tan buena que no haga cosas malas. O sea, la mala que haga buenas y la buena que haga malas. Pero lo bueno que hacemos es para que se vea que proviene de Dios, no de nosotros. Yo me quedo callado, no digo, no alabo a Dios, no reconozco, aunque no lo digan los demás, en mi interior, porque al final de cuentas es lo más importante, reconocer en mi interior que esto que yo tengo, que esto que he desarrollado, que esta capacidad que se ha dado en mí, viene de Dios. O las alabanzas o los reconocimientos, los aplausos que se te dan, que usted es esto, que usted es lo otro, que qué bien te ves, que esto es un regalo de Dios y es para darle gloria a Dios, porque somos como estopa. Sí, la estopa, bueno, no creo que los más chicos conozcan qué era la estopa,
pero es como no, ¿verdad? No la conoces, Franquito. No, me hace así. Bueno, era unos hilachas que se utilizaban para encerar y para muchas cosas de los carros. El caso es que es como una hierba seca que le pones un cerillito, se consume, como esos arbustos secos del desierto, que tú los prendes y se prenden así, pero se consumen luego, ¿sí? Entonces, somos así. Basta con que me ponga una chispita, ¡ay, es que me salió muy bien! Y es que yo, y es que aquí, nos prendemos, parecemos así como chispitas, y es que yo he hecho, es que yo me entregué, es que yo hice, es que no me valoran, es que bájale a tus panchos, bájale a tu flama. ¿Por qué? Porque no estás reconociendo que si hay algo bueno que viene de ti, es de Dios. Esto es un acto de humildad que puede evitarte tantas broncas y tantas estupideces. Con todo respeto, lo digo por experiencia, porque yo todavía cometo muchas estupideces, pero es un ejercicio que nos puede ayudar. Entonces, tengan cuidado con las alabanzas, tengan cuidado con las autocomplacencias y los autoaplausos. ¿Por qué? No es que sea malo, pero hay que ser humildes. Sí, lo hiciste tú, pero por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por la gloria de Dios, esa luz que brilla y que está en ti y que fue depositada el día de tu bautizo, el día en que fuiste creado también como criatura. Dice, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso, óiganlo bien, sufrimos toda clase de pruebas. ¿Cómo saber que realmente estoy siendo humilde? ¿Cómo saber que estoy reconociendo? Oigan, y esto les va a ayudar mucho, que le estoy dando esa gloria a Dios de lo bueno que yo puedo realizar, de lo bueno que a mí me puede suceder, o de los dones o carismas o cualidades que llego a tener, porque enfrento estas realidades con esta actitud, dice San Pablo. O sea, es un diagnóstico. Haz de cuenta que estás haciéndote una prueba de azúcar o de la presión o del laboratorio y ver cómo están tus niveles de reconocimiento y de humildad que viene de Dios y no de ti. Sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. ¿Tache o palomita? Ahí a cada quien hágase su examen. Tache si me angustio. Es que estoy pasando por una prueba. Entonces no has reconocido que todo lo bueno que has hecho vino de Dios. Crees que tú puedes, crees que tú eso, y entonces sientes que ya no puedes y caes en la angustia. Entonces ahí cada uno póngase, están en un examen, a ver, saquen su hojita y pónganse para que vean cómo va su calificación. Tenemos pruebas, toda clase de pruebas. Óiganlo, no dijo pruebas de fe, pruebas de fidelidad, dijo toda clase de pruebas. ¿Caes en la angustia? Tache. Necesitas trabajar en reconocer lo bueno que hay en ti, siempre viene de Dios. Puedes reconocerlo ahorita, pero repito, no forma parte de ti. Es algo que dices, pero no algo que vives. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. El que desespera, no, dicen el que espera, desespera. Porque estoy esperando algo, pues, que es diferente a lo que Dios me está ofreciendo. Y entonces caigo en la desesperación. Abrumar, o sea, es la bruma que no te deja ver, no ves con claridad. Las preocupaciones, pero no me desespero. O sea, yo sigo esperando hacer la voluntad de Dios. Claro, me gustaría que se solucionara esto, me gustaría que se arreglara esto, pero no se da. Entonces, pero no caigo en la desesperación. ¿Palomita o tache? ¿Cómo vamos? ¿2-0, 1-1 o 0-2? Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Ay, Padre, es que ya no ando y me siento tan sola. Ay, Padre, es que, y si viera cómo en mi escuela, en mi trabajo, y no me comprende. Ay, Padre. Yo pregunto, ¿palomita o tachecito? Me siento desamparado, nadie me quiere,
Nadie me comprende y yo que tanto me hago, yo que tanto doy. ¿Cómo vamos? 3-0, 2-1, 1-2 o 0-3. Ahí cada quien califíquese. Derribados, pero no vencidos. ¿Qué quiere decir? Pues me voy a caer. Padre, es que ¿para qué me confieso? Padre, ¿para qué si siempre es lo mismo? Pues ya ¿para qué te levantas? Entonces ya date tú un tiro en la cabeza. Ya, ¿para qué te haces tonto? Padre, es que, ¿estás derribado? ¿Tienes vida? Sí, entonces no estás vencido. Ya que te moriste, ya no hay vuelta de hoja. Y sí, ya se acabó. Ya no hay vuelta de hoja. Pero tú estás con vida, no estás vencido. Y no importa que, bueno, sí importa, pero no puedes cambiar eso. Que en tus errores y en tus miserias a lo mejor hayas perdido todo, hayas perdido amigos, hayas perdido seres queridos. Pero todavía estás a tiempo de levantarte y seguir luchando. Incluso aunque estés en el último momento de tu existencia y te arrepientas, te salvas. Entonces no estás vencido. Para que no caigas en... ¿Para qué? No, pues ya no tiene caso. Soy de lo peor. Soy un desgraciado, soy un pecador, una pecadora. ¿Para qué? No, no estás vencido. Estás tumbado. Entonces levántate, sonso. 4-0, 3-2, o no, 3-1, 2-2, 1-3 o 0-4. Ahí vamos, ¿cómo vamos en las calificaciones? Ahorita me pasan sus hojitas. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo. ¿Cuál es la muerte de Jesús? Ese sufrimiento que tuvo Jesús por los pecados. ¿Qué quiere decir que yo llevo la muerte? O sea, que yo renuncio a vivir, obviamente, alimentando lo que me da el pecado. Y esto es morir, porque aquí no se le va a antojar hacer esto, a hacer lo otro. Estoy acostumbrado a darle gusto a mi cuerpo, estoy acostumbrado a darle gusto a mi sentimiento, a mi pensamiento. Y negarme esto, pues es morir. Llevo en mí, dice Pablo, llevo siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo. La renuncia a lo que quiero implica muerte, a mis gustos, a mis pasiones. Por eso el Evangelio nos habla de esto, ¿no? Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Yo siempre digo, ¿ustedes creen que es literal eso? Pues ya estaríamos, imagínense, a ver, ¿quién no ha pecado con los ojos? Ahorita ya estaríamos tuertos. ¿Quién no se ha prestado al chisme? Sin oídos. ¿Quién no ha hablado mal de otro? Mochados la lengua. ¿Quién no ha agarrado cosas o hecho malas cosas con las manos? Mochadas las manos. ¿Quién no ha ido a lugares que no debiera? Mochados los pies. ¿Quién no ha utilizado sus órganos genitales para algo negativo? Pues ya estás castrado. Entonces, ¿qué te queda? ¿Quién no ha tenido malos sentimientos? Sácate el corazón. No se trata de amputarte una parte. Se trata de negarte, de morir, que es esto a lo que se refiere Pablo. Llevamos la muerte. Sí, llevamos por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo. Y cada vez que morimos, entonces se manifiesta la vida. Muero a lo que quiero y vive en mí lo que Dios quiere. Entonces llevo en mí la muerte de Cristo, pero cada vez que yo soy capaz de morir a mí, vive en mí la vida de gracia. Entonces, fíjense qué interesante. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Entonces, ¿qué me espera? Dice San Pablo. ¿Qué me espera? A ver, mi querido Franquito, Heidi, Neidi, Franquitos y todos los demás ahí. ¿Qué nos espera? Dice San Pablo. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús. O sea, aprender a decir no y es morir a mí. Obviamente Jesús realmente murió. Ahora no se te está pidiendo que mueras todavía, pero sí que te niegues a esto, es una muerte. Por eso se le llama mortificación, dar muerte a los sentidos, dar muerte a lo que quiero, a lo que me gusta. Dice, nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús
se manifieste en nuestra carne mortal. Esto que estabas utilizando para la muerte, golpear, mentir, deseos carnales, cizaña, envidia, que es muerte, ahora se convierte en perdón, en servicio, en paciencia, en amor. Muerte y vida. Pero las dos cosas no pueden estar. Entonces, si no muero, ¿cómo quiero que la vida de Cristo habite en mí? ¿Cómo quiero que la gracia de Dios actúe en mí? Si le estoy dando más poder a la muerte. Dice, de modo que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Aquí también entra lo que llamaríamos las víctimas expiatorias, las que sufren para que otros vivan. ¿Sí? Hay unos que obviamente son mártires y se ofrecen por Dios y por las almas. Pablo lo va a hacer y por eso dice, para que se dé en mí la muerte que actúa en nosotros, y esta muerte ya no es en vano, yo la ofrezco por la vida eterna, la vida de mis hijos, la vida de mi esposo. Entonces estoy dando vida, lo que yo compartía el domingo, estamos pariendo, estamos viviendo un parto espiritual que se vive en la medida en que vamos dejando actuar a Dios en nosotros. Bueno, ya después San Pablo dice, y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo. Aquí hay un razonamiento muy interesante. Lo que hablo, lo creo. Lo que hago, lo creo. O lo que creo me lleva a hablar y me lleva a actuar. Por eso es tan importante la profesión de fe. La profesión de fe nos da sentido, nos da dirección y nos tiene que llevar a hablarlo, nos tiene que llevar a actuarlo. Pero si ni siquiera conozco, hoy en la comida estaba compartiendo Padre Jorge Raimundo y decía, es que en la catequesis pregúntale a los niños los mandamientos de la iglesia. A ver, Franquito, ¿cuáles son los mandamientos de la iglesia? ¿Te acuerdas? Franquito Junior. No te los aprendiste, entonces quiere decir que mis catequistas no enseñan aquí bien. Decía el Padre Junior, es que antes era el del periquito, ¿sí? Apréndase, y yo me acuerdo, también lo decía el Padre, ¿no? ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. El Padre es Dios, sí, el Hijo es Dios, sí, el Espíritu Santo es Dios. Son tres dioses, no, un solo Dios verdadero, un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Y era el cantadito. Claro, al principio se les quiere hacer razonar a los niños, pero a veces no entienden, entonces es mejor que se lo aprendan de memoria y después van razonándolo. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. Dice, por eso, porque creo, hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado. No perder de vista esa meta. Grábensela, medítenla, profundícenla, por favor. Si no la graban, no vamos a poder actuar coherentemente. O sea, San Pablo lo dice claramente, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, nos resucitará también a nosotros. ¿Qué significa? Sé que voy a morir, pero voy a vivir eternamente. Pero ¿cómo voy a pensar en eso si tengo examen, si tengo un problema, si mi hijo anda? ¡Ey! Esta es la prioridad, ya todo lo demás tienes que trabajarlo en función de eso. Y tienes que estarlo repitiendo y estarlo así hasta que se haga tuyo. Y entonces empezaremos a vivir esta experiencia. Y bueno, ya compartí o ya medité, ya mencioné, la cuestión del Evangelio, ¿no? Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Ya entendimos a qué se refiere, es la muerte que debo de darle. Pero también es una evaluación. ¿Qué tanto valor le das a tu alma y qué tanto valor le das a tu cuerpo? Si te dieran a escoger, te corto la mano, pero te salvas, o te dejo la mano o los ojos, pero te condenas. Y aquí es el apego que tenemos a veces, no solamente al cuerpo, a las cosas, a las personas, que somos capaces de preferir todo eso que la salvación de mi alma. Pero lo triste es que mucha gente ya ni siquiera piensa en la salvación de su alma.
no le interesa, no le pasa. Pueden pasar días, meses, años o toda una vida y nunca pensar en la eternidad y en la salvación de nuestra alma. Pues que el Señor, en su infinita misericordia, en este día nos invita a dejar brillar la luz en medio de las tinieblas. Dejemos que Dios brille en medio de las tinieblas de nuestras miserias. Seamos humildes y veremos esas manifestaciones increíbles y maravillosas del amor de Dios. Presentemos juntos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.